Hola, bienvenidos a la unidad 1 de Fundamentos Lingüísticos y Epistemológicos. Esta es la lección 2, Lingüística y Pedagogía del Texto. Vamos a hacer un recorrido por algunos elementos fundamentales de estas teorías que configuran lo que es la escritura científica como un género textual. En esta propuesta ha sido definida como escritura epistémica, es decir, la transformación de la información en conocimiento. Esto implica un proceso de traducción del saber duro, puro y específico a un saber que pueda ser entendido y difundido para un público extensivo, no necesariamente especializado, aunque sí es la mayor parte de destinación de estas producciones. En este caso, con Mijaíl Bakhtin decimos que el texto escrito y oral, como dato primario de todas las disciplinas, las ciencias sociales y humanas, es la única realidad inmediata, realidad del pensamiento y de la vivencia, que viene a ser punto de partida para todas las disciplinas. Y este tipo de pensamiento, donde no hay texto, no hay objeto de investigación y de pensamiento. En este curso nosotros decimos, donde no hay investigación, no hay material para la escritura científica y por tanto no hay posibilidad de publicar algo. Si bien las ciencias exactas y naturales, a diferencia de las humanas y sociales, que tienen por objeto el texto, o informaciones, datos sensibles que no son cuantitativos, las ciencias exactas y naturales interpretan asimismo un código propio que también se fija como escritura. Finalmente, sean producciones muy aplicadas de ingenierías, de química o biología, etc., el nuevo conocimiento circula principalmente como artículos científicos, patentes, modelos y otros. Pero con este criterio es que se mide por lo que se llama cienciometría la producción de conocimiento. En efecto, viene al caso la definición que da David Locke en su texto La ciencia como escritura, que define este tipo de género, el lenguaje de la documentación que emplea la ciencia a medida que construye su archivo constante. Es decir, que la ciencia, si bien se ha entendido como acumulativa, no necesariamente es estática, sino que es dinámica porque se va renovando y porque nuevas producciones científicas a partir de las anteriores siguen avanzando, entonces se va corriendo la brecha y también la escritura es la que mide el conocimiento de punta a partir de bases de datos especializadas. El artículo científico como objeto de estudio entonces implica una mirada más allá de la cienciometría y de la bibliometría, porque entender este género implica ir al origen mutuo que tienen ciencia y escritura, en tanto tiene un desarrollo inherente en el mundo social y educativo, que es el ámbito de la academia, de las universidades. En este sentido, el género de escritura científica hace parte de algún modo de la teoría de la enunciación, constituida por tres componentes de la actividad verbal, que son el contenido temático, el estilo y la composición. Tiene unas preguntas fundamentales, pueden ser más, pero es quién dice qué, a quién lo dice, para qué, cómo lo dice, en qué medio, ¿cierto? Y de algún modo también qué hace aceptable una teoría, un planteamiento, para quiénes debe ser aceptado, qué lo hace aceptable y validable en un medio como una comunidad científica, que es nuestro caso. Si bien los enunciados parten de la intención de unos sujetos en diversas esferas del uso
de la lengua, comunidades humanas y organizaciones sociales, digamos, aspectos subjetivos y aspectos objetivos de la realidad. Se elaboran tipos de enunciados, que ya definimos qué es la enunciación, que son propios de sus objetivos y prácticas, conocidos como géneros discursivos. Estos planteamientos provienen del texto La estética de la creación verbal de Mijaíl Bakhtin. Pues bien, estos géneros discursivos se dividen en dos, en primarios y en secundarios. Los primarios son simples, del habla cotidiana, coloquial, ¿cierto?, del uso que nosotros hacemos al hablar, pero otra cosa es cuando hacemos usos del lenguaje, cuando escribimos. Estos son los géneros secundarios, que son complejos, que a su vez son ideológicos, pero no únicamente en sentido político, sino ideológicos porque son una construcción teórica de ideas, creencias, perspectivas, corrientes, escuelas, ¿cierto?, que tienen una tradición en el tiempo. Así Bakhtin dice que son novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, que surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita. En el proceso de su formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos géneros primarios, simples, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Entonces, este tipo de escritura que tiende a la objetividad tiene cierta tensión con lo subjetivo, en tanto, por ejemplo, el uso de la primera persona, la exigencia de que sea neutral o impersonal para que haya una distancia, no un sesgo o una interpretación netamente subjetiva. Entonces hay esas modulaciones en los tipos de discursos primarios y secundarios. Ahora, la unidad principal por la que debemos preocuparnos es el párrafo. El párrafo que agrupado, ¿cierto?, en una argumentación continua, pues si están bien construidos, pues tendremos un texto que tenga una serie de condiciones que ya las vamos a ver, y hay que empezar por comprender esta unidad, además de la oración, ¿cierto? El párrafo, en este sentido, como lo desarrolla Daniel Casani en La cocina de la escritura, usa una metáfora que es que el párrafo es como una mano que coge objetos variados, un puñado de arena, un chorro de agua, un mango, un montón de hojas o 3 pelotas de tenis. Adopta formas distintas según los casos, pero siempre tiene un pulgar grande y enérgico que aprieta el objeto contra los otros dedos. De la misma manera, el párrafo necesita un dedo, una idea clave que dirija al resto de las frases y les dé unidad y sentido. Esto lo vamos a ver a continuación, y es que haya una distribución de las ideas, un párrafo por idea o 2 ideas si la segunda es complementaria a la primera. En la mayoría de manuales de redacción y de estilo aparecen estos criterios desde hace tiempos que se ha tratado de unificar y de estandarizar la escritura científica, y es unidad, precisión, comprensión, coherencia y cohesión. En cuanto a la unidad, es que haya sentido completo entre el sujeto, el verbo y el predicado, es decir, quién dice que se hace qué y qué es lo dicho de la acción, ¿cierto?, el predicado. Esa unidad también depende de lo que acabamos de decir, de que haya una distribución de una idea por párrafo. En cuanto a la precisión, se refiere al uso adecuado de verbos para definir acciones. Por ejemplo, si no decimos hacer un edificio, sino edificar, diseñar, construir, es decir, buscar los verbos más precisos para las acciones de las que estamos tratando, así como la terminología más precisa, el discurso propio del campo de saber que yo estoy abordando.
Siguiente es la comprensión, que tiene que ver con el desarrollo de significados mediante la adquisición de ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es decir, todo lo que yo ya he aprendido versus lo que tengo que argumentar. Por eso Michel de Montaigne, el precursor del género literario científico ensayo, dice que las cosas son mitad del que las lee, y bueno, mitad del que las dice y mitad del que las lee. Así que esto que yo leo me pertenece un 50%, entonces me corresponde construir el otro 50% para tener una idea completa, y entonces exige que esté mi voz, exige que haya un aporte, un comentario propio a lo ya dicho, es decir, la capacidad de decir sobre lo ya dicho. La coherencia es una macroestructura que es semántica, es decir, de significado. En cuanto al orden consecuente, hay una secuencia lógica de los argumentos, asimismo de los párrafos en relación con un hilo conector que puede ser que lleve un orden espacial, temporal, jerárquico de ideas, en fin, que haya esa consistencia entre la parte que es el párrafo y el todo que es el texto completo. Finalmente está la cohesión, que es una microestructura que es sintáctica, a diferencia de la otra, la anterior, la coherencia es macroestructura semántica, esta es microestructura sintáctica. Sintaxis quiere decir el orden en la oración, que las palabras estén bien distribuidas, bien conectadas por artículos, pronombres, conectores lógicos, entre otros elementos que constituyen la oración para que le den sentido, y de este modo la cohesión es la que garantiza la comprensión y la coherencia. De tal modo que en este tipo de escritura la forma sí determina necesariamente el contenido. Puedes tener una idea muy brillante, pero si no está bien dicha en la forma, esta idea o este contenido no va a ser tenido en cuenta. Por eso tenemos aquí esta frase de Quino, que no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Es la medida del asunto, que es saber renunciar a unas cosas innecesarias y también pensar en sopesar, que es el criterio del ensayo, de todo lo que podemos decir necesario y suficiente. Este criterio, que es el de la paráfrasis, es una expresión que nosotros conocimos desde muy temprano, que era cuando nos decían dígalo pero con sus propias palabras. Parece sencillo, pero en este tipo de escritura ha venido privilegiándose más que haya un tratamiento de citación indirecta, es decir, que haya una asimilación de lo leído, de lo extractado, y no esta dependencia a la citación directa, que es la que ponemos en comillas, como por una fidelidad a los autores y a los textos, y de esa manera quedamos nosotros con la voz suplantada en las autoridades. La paráfrasis es una invitación a nosotros a apropiarnos de esas ideas, desarrollarlas y decir algo nuevo de lo que ya está fijado en un discurso generalmente conocido. Por eso es importante que en una producción intelectual, digamos 10 páginas de texto, si se extractan las citas directas y queda muy poquito de sus comentarios, no alcanza a ser una realización, un producto intelectual. Lo que alcanza a ser es una reseña de citas y no una crítica de fuentes, una crítica a la información, que es lo que más se exige en la escritura científica, que haya una voz propia.
Asimismo, puesto que no es una citación directa o lo que llamamos textual, que se extrae tal cual del texto y se inserta, debe garantizar a un nivel específico de página. Hay mucha gente que se pregunta esto. Si es paráfrasis, ¿tengo que poner la página? Sí, es necesario, y cada vez las revistas en los sistemas de citación, según el manual de estilo, están exigiendo el nivel de página, y las devoluciones son constantes, pidiendo página en todas las citaciones que se hagan, sean directas o indirectas, que sería el caso de la paráfrasis. Tenemos un archienemigo que es un error frecuente en la redacción científica. En cualquier género también aparece el famoso gerundio, que es esta terminación ando-endo, que tiene dos reglas específicas, y en algunas revistas incluso aparece declarado que si no conoce el autor el uso del gerundio, que son estas terminaciones ando-endo, es preferible que no lo use. En ese caso, cuando más se comete el error es para darle un cambio de sentido a la oración. Por eso aparece aquí un ejemplo que es, fueron llevadas a cabo 40 encuestas realizándose los cálculos estadísticos correspondientes. Casi siempre los correctores de estilo, cuando encuentran un gerundio, lo reemplazan por una i o por un que. En este caso aparece ahí entre paréntesis, y se realizaron los cálculos estadísticos correspondientes. Otro uso, pues es que este es un presente simple. Casi siempre que debe ir el uso del gerundio es porque hay un verbo que lo antecede, es decir, viene realizándose, cuando hay una continuidad en el tiempo, pero no hay que abusar de ese uso porque es para expresiones específicas de algo que viene siendo, ¿cierto? Por eso hay un verbo inmediatamente antes de su uso, de este tipo de palabras con estas terminaciones. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, que dice: el resumen estructurado se ideó para ofrecer con mayor rapidez información científica importante, guiándose por ciertos principios científicos comprobados, y para orientar al tutor a resumir de forma más precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la segunda regla. La primera es que es un presente continuo seguido de un verbo. Y la segunda es que es una frase subordinada, que es esta que está entre comas, guiándose por ciertos principios científicos. Se usa también cuando es teniendo en cuenta la confiabilidad, es decir, es una frase aclaratoria o que precisa algo en relación con lo anterior y con lo que continúa, una frase subordinada, una frase intermedia, como la que aparece en el ejemplo. Solo en esos dos casos se puede usar. Lo más recomendable es que si no tenemos este manejo, evitemos este uso del gerundio. Ahora, el uso del superlativo es muy, mucho. Esto, pues, o grande, excesivo, rarísimo, denotan pobreza en la terminología y no mejoran los resultados hallados. ¿Qué ocurre con el superlativo? Que como es una medida de cantidad, de niveles, se dice muy general, muchos de los participantes, si nosotros usamos superlativo es porque tenemos datos cuantitativos, cifras que permiten mostrar que es mucho, medio o poco, ¿cierto? De lo contrario, es calificar algo de forma infundada, ¿cierto? Sí, o decir muy importante. Esta investigación es muy importante. El lector, los estudiosos de los artículos son los que deciden si realmente es importante o no, y la importancia está dada por la significatividad de los datos, por la significatividad, digamos, del sentido producido en lo cualitativo. Entonces, estas expresiones tienen ese
esa complicación de que deben estar respaldadas por información que muestre ese nivel de mucho, bajo, poco y en fin.